Hola, buenas tardes chicos, chicas. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, sí. Ok, muy bien. Ahorita en un minutito más comenzamos con la clase en lo que se conectan más de sus compañeros. Muy bien, pues vamos comenzando ya que en lo que sus compañeros se van integrando en la presentación. Pues bien, el día de hoy vamos a ver temas ya de probabilidad y estadística de lo que corresponde a su libro. Vamos a empezar con los conceptos básicos que deben de contar para poder entrar de lleno a esta materia. Igual, como les comenté anteriormente, vamos a trabajar de manera mixta. Vamos a ver temas que no vieron en cuarto, pero sin dejar de lado los temas que son de quinto semestre. Es decir, van a llevar como un tipo de mixteo para que salgan con habilidades y conocimientos que requieren. Ok, igual vamos a trabajar con la misma temática. Yo les voy a hacer una presentación, les voy a pasar una presentación de PowerPoint y ya sobre ello vamos trabajando. Si tienen alguna duda o un comentario, pues lo pueden hacer y ya lo estaremos resolviendo sobre la marcha. Ahí están, ya están viendo la presentación. Sí, Ok, muy bien. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar a trabajar con los conceptos básicos de la estadística. Pero antes de entrar de lleno a lo que viene siendo la estadística, vamos a ver un pequeño repaso de las actividades que hicimos anteriormente para que les quede aún más claro, porque imagino que pues surgen dudas y no hemos podido resolver, pero espero que con esto ya les quede claro. Muy bien, comenzamos con el repaso. Aquí pues por ejemplo para el examen pues yo les voy a dar una función, pero ahí yo les voy a indicar, saca la gráfica de la función. En este caso va a ser la función de 2x menos 1. Ustedes van a hacer su tablita. En la tablita van a poner los valores, ya sea de menos 3 hasta 3. Y van a poner un apartado para las operaciones y el valor de y. Una vez que ya completaron su tablita con esos valores de las operaciones donde sustituyen el valor de x y teniendo ya los puntos de x y y, van a hacer su gráfica. Esto es para las funciones lineales. O igual ustedes van a identificar si es una función lineal o una parábola después de que hagan su tablita, pero yo les voy a indicar, grafiquen esta ecuación y es lo que tienen que hacer. Hacen su tablita y luego ya lo hacen los puntos en la gráfica. Muy bien, ahora ya que les imagino, esta es la más sencilla, las funciones lineales, porque realmente tiene que salir una recta. De esto no creo que tengan mucha duda. Ahora pasamos a las funciones escalonadas. En las funciones escalonadas yo les voy a decir, grafica la siguiente función, pero yo les voy a dar la función esta como tal. Así, f de x es igual 3 en 3 1 y menos 2. Aquí, y yo les voy a poner, va a ser 3 en y si x va de menos 2 a 2. Si se fijan, aquí tenemos en x las coordenadas de las x, menos 2 a 2, y es el valor de 3. Si se fijan, todo esto vale 3 y va a ser desde menos 2 a 2. Ahora dice, va a ser 1
si x está de 2 a 4, es decir, de 2 a 4 va a ser 1, en y va a ser 1. Aquí tenemos y1 de 2 hasta 4 y lo dice, va a ser menos 2 si x va de 4 positivo a 6 positivo. Ok, aquí tenemos y en menos 2 y va a ser de 4 a 6, 4 a 6. Aquí yo le puedo variar, por ejemplo, puede ser 5 en y, va a ser aquí 5 en y. Si x tiende de menos 5 a 5, entonces va a ser 5, pero va a ser desde menos 5 a 5, o sea, va a ser una línea grande. Y eso son las funciones escalonadas. Cuando yo les estoy dando los términos, o sea, y recuerden que este siempre va a ser el valor en y. Aquí se los voy a poner, este es el valor en las y, el valor en las y este va a ser la de dónde a dónde tiende en x, y siempre van a ser así las funciones escalonadas. Muy bien, ahora vamos a pasar a las funciones inversas, que es lo que más duda les ha quedado. Para eso yo aquí hice unos ejemplos para que les quede claro este tema. Muy bien, dice, si yo les pongo un ejercicio y dice, determina la función inversa de 2x menos 3y igual a 5, lo primero que tenemos que hacer, vamos a igualar a y, a despejar y. Lo primero que tenemos que hacer es despejar y. En este caso tenemos 2x menos 3y igual a 5. Bien, ahora vamos a hacer el despeje y nos va a quedar bueno, yo voy a, para hacerlo más, pues, ¿cómo se dice? Eficiente, dejamos 2x las x del lado izquierdo y a los y lo mandamos del lado derecho. ¿Esto para qué? Para tener positiva la y. Entonces nos va a quedar 2x es igual a 5. Si está del lado izquierdo negativo, menos 3y, ¿cómo va a pasar del lado derecho? Positivo, y va a ser 2x igual a 5 más 3y. Nosotros queremos despejar el valor de y, entonces vamos a pasar este 5 del lado izquierdo y va a quedar, como está positivo, pasa del otro lado negativo. Nos queda 2x menos 5y es igual a 3y. Finalmente va a quedar como tenemos aquí multiplicando al 3 por y y queremos despejar y, como está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo, y para eso nos va a quedar, déjenlo, hago nos va a quedar 2x menos 5 sobre 3. Si se fijan, aquí ya tenemos la ecuación, y este valor que tenemos aquí, esto es igual a y. Y aquí ya tenemos la ecuación, que es igual que decir y es igual a 2x menos 5 sobre 3. O sea, independientemente que esté la y del lado derecho o de la izquierda, ya encontramos su igualdad. Una vez que ya tenemos despejada la y, vamos a sustituir el valor de la x por la y, porque estamos tratando de encontrar la inversa. Entonces la función inversa de y dijimos que era x. Entonces cambiamos x por y en la ecuación y vamos a decir, aquí tenemos una y en el inicio, la cambiamos por x. Acá tenemos una x, la cambiamos por y. Y ahora tenemos que encontrar despejar la y de esta ecuación para que sea la inversa. Ahora bien, lo que vamos a hacer va a ser
Como este 3 lo tenemos dividiendo, lo vamos a pasar del lado izquierdo, multiplicando, y va a quedar 3x es igual a 2y menos 5. Este menos 5 lo vamos a pasar del lado izquierdo, como está negativo pasa a positivo. Va a quedar 3x más 5y es igual a 2y. Para eliminar este 2 multiplicando a y, nos va a quedar y es igual a 3x más 5 entre 2. Y ya con eso obtuvimos la función inversa. Va a ser f a la menos 1 de x es igual a 3x más 5 sobre 2, y ya llegamos al resultado. Y este es el resultado. Yo les voy a decir, determina la función inversa de 2x menos 3y es igual a 5. Y tenemos que llegar al resultado. Primero recuerden que tenemos que despejar y. Una vez que ya tenemos despejada y, sustituimos o cambiamos los valores de ambos lados. Las y por las x y las x por las y. Y ya una vez que hagamos eso del cambio de variables, ahora sí procedemos otra vez a despejar y. Y esa es la función inversa. La función inversa de la ecuación que tenemos aquí. Recuerden que f de x es igual a y. Entonces tenemos que encontrar la función inversa de y. Por eso llegamos aquí. F inversa de menos x es igual a 3x más 5. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo para que les quede más claro. Dice, determina la función inversa de la siguiente función. F de x es igual a raíz cuadrada de x menos 3. Como aquí ya tenemos la f de x o la y, ya nos la está dando la y, entonces ya no tenemos que despejar la ecuación, porque ya nos está diciendo que y es igual a raíz cuadrada de x menos 3. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que cambiar las y por las x y las x por las y. En este caso nos va a quedar, sustituimos aquí, tenemos una y, la cambiamos por una x. Del lado derecho tenemos una x, la sustituimos por una y. Ahora nos va a quedar, para eliminar esta raíz cuadrada que tenemos aquí, tenemos que sacar potencias al cuadrado de ambos lados. Si por ejemplo aquí tuviéramos un 3, o sea raíz cúbica, de este lado sería x al cubo 3 y aquí sería un 3. Con este, al elevarlo a la potencia, se elimina la raíz y nos queda x cuadrada es igual a y menos 3. Entonces ya nomás nos falta despejar la y aquí, y este menos 3 lo pasamos del lado derecho positivo. Entonces nos queda x al cuadrado más 3 es igual a y ya llegamos a la función inversa. Vamos a escribir función inversa de x es igual a x al cuadrado más 3. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿O hasta aquí sí le entendieron cómo hacemos el proceso para encontrar la función inversa de una ecuación? Es correcto. Mira, vamos a hacer aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, yo les voy a decir, encuentren la función inversa de 20x menos 10y igual a 40. Para encontrar la función inversa, el primer paso que tenemos que hacer es despejar la variable y de la ecuación. Aquí tenemos, para despejar y, como lo tenemos aquí negativo, pues lo más recomendable es pasarlo del lado derecho. Entonces, para hacer el proceso más corto, entonces nos quedaría 20x es igual a 40 más 10y. Ahora el siguiente paso, tenemos 40 positivo del lado derecho, lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo, pero va a pasar como negativo. Entonces sería 20x menos 40 es igual a 10y. Ahora ya simplemente, como el 10 está multiplicando, a y, va a pasar del lado izquierdo dividiendo. Para eso vamos a insertar aquí rapidito una ecuación. Va a ser 20 x menos 40
sobre 10. Y aquí ya esto va a ser igual a y. Entonces aquí ya recuerden, primero despejar y de la ecuación. Y va a ser, para despejar de esta la función, bueno, para despejar y de esta función va a ser, primero pasamos del lado izquierdo, del lado derecho la y, porque para ser más prácticos, porque la tenemos negativa. Si tuviera aquí positivo, pues no hay problema, mandamos las x para el lado derecho. Esto nomás es para ahorrar pasos. Entonces ya tenemos que 20x es menos 40 sobre 10. Eso es la variable igual a y. Aquí ya tenemos y. El siguiente paso, ¿recuerdan que tenemos que hacer? ¿Alguien recuerda cuál es el siguiente? Primero despejar y de la ecuación, o sea, de la primera ecuación. Ya tenemos el despeje. Ahora tenemos que sustituir las x por las y en la ecuación resultante, o sea, esta. Aquí aquí tenemos la ecuación resultante. Y es igual a 20x menos 40 igual a 10. Tenemos que sustituir las y por las x, perdón. Y para eso vamos a decir x es igual a a 20y menos 40 sobre 10. Y ya aquí tenemos el primer despeje. Ahora lo que tenemos que hacer nuevamente, despejar y de la ecuación resultante. Es decir, tenemos que despejar esta y. ¿Qué otra cosa podemos? Bueno, vamos a hacerlo así, para que no... Ya llegamos a esta ecuación. A ver aquí. Llegamos a esta ecuación y nos dice, vamos a despejar y de la ecuación resultante, o sea, de esta ecuación. Ahora tenemos x. Si aquí tenemos este 10 dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando, entonces vamos a tener 10x es igual a 20y menos 40. Este 40 lo tenemos negativo, lo podemos pasar del lado izquierdo para dejar y de ese lado igual. Y nos queda 10x más 40 es igual a 20y. Ahora este 20 que tenemos aquí como está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Aquí vamos a ponerlo. Pasa dividiendo y va a ser aquí 10x más 40, 10x más 40 sobre 20 y igual a y. Y esta de aquí es nuestra función inversa. ¿Que no es igual a x? Porque está la función inversa. Sí, pero bueno, o sea, sí es correcto lo que estás diciendo, pero para que el proceso sea claro, por eso vamos haciendo esto. Vamos a ir despejando y aquí tenemos la función 10x más 40 sobre 20 igual a y. Pero esta y recuerden que ya la sustituimos acá una vez.
al inicio y luego otra vez. Entonces aquí ya sacamos, como por decirlo así, la función inversa. Nosotros ya llegamos aquí. Y esta y ya no es y. O sea, aquí si se fijan lo dejé hasta y, pero ya una vez que ya ponemos la solución o el resultado, entonces ya ahora sí cambiamos esta y que tenemos aquí por la función inversa. Por eso, si es correcto lo que tú dices, falta ese pequeño paso. Aquí ya tenemos este resultado, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir y por la función inversa de 1, perdón, función inversa se pone en superíndice 1, es menos 1. Función inversa de menos 1 de x de sustituir y por función inversa de x aquí agregamos otro cuadro y nos queda función inversa es igual a 10x más 40 sobre 20 y aquí queda ya el resultado. Este sería la solución. ¿Tienen alguna duda de esto? Si yo les digo sacar la función inversa de tal ecuación, sí, aquí están los pasos. Lo primero que tienen que hacer es despejar y, luego sustituyen las x por las y una vez que hicieron eso, la sustitución, van a despejar y de esa ecuación. Ya que llegaron a la sustitución por segunda vez de la y, entonces esa y la sustituyen por f a la menos 1 de x y eso es la función inversa. Entonces la función inversa es 10x más 40 sobre 20. Igual aquí, pues aquí están estos ejemplos. Ya tenemos 3 ejemplos. ¿Alguien tiene alguna duda de las funciones inversas y del ejemplo que hicimos? No. Ok. Igual pues ya les voy a dejar una pequeña actividad igual similar a esto, no está complicado, pero era lo que quería que entendieran, lo de las funciones inversas, los pasos que se hacen para llegar a esa ecuación. Igual aquí en esto, cuando yo les diga encuentren la función inversa, no es necesario que la grafiquen, a menos que yo les diga grafiquen la siguiente ecuación y aparte saquen la inversa. Ya saben que cuando les diga graficar van a hacer su pequeño plano cartesiano y aparte pues van a sacar su ecuación recíproca o llegar a la inversa, que es lo mismo. Muy bien, entonces si ya quedó claro hasta este punto, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo probabilidad estadística. Vamos a empezar con el tema de la estadística. ¿Qué nos dice de la estadística? Dice, es una rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos y que ayudan a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones en base a las variables recolectadas. Esta estadística se divide en dos grupos. Uno es la estadística descriptiva y otra es la inferencial. ¿Qué nos dice de la estadística descriptiva? Nos dice, es la rama de las matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos, por ejemplo, la edad de una población, la altura de los estudiantes de una escuela, la temperatura en los meses de verano, etc., con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese conjunto mediante resumen, tablas, gráficas, etc. En cambio, la estadística inferencial se llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones
es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra de conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Es decir, la estadística descriptiva sí nos lleva a un resultado preciso, ¿no? Muy apegado a la realidad, o sea, de lo que es. En cambio, la estadística inferencial va más con los pronósticos de qué podría pasar, una hipótesis podría ser verdadera, podría ser falsa. Mm, por ejemplo, en un experimento de lanzar 50 veces la moneda al aire a ver qué cae cara o cruz, es una estadística inferencial porque nosotros podemos poner que puede ser un 50% o así, es una hipótesis, es una suposición. En cambio ya la descriptiva ya es cuando tú haces todos los lanzamientos, o sea, ya haces un procedimiento. En la estadística inferencial pues sí también es un procedimiento, pero es más apegado a deducir que pueda pasar, o sea, no lo haces de tal manera lo que debe de ser. Igual ahorita los vamos a desmenuzar cada una de ellas. Para eso, para entender las estadísticas, tenemos que entender qué son las variables. Tenemos que entender qué son las variables. Ok, una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Aquí tenemos unos ejemplos de variables, por ejemplo, la unidad de análisis, una persona. ¿Qué variables puede tener una persona? Pues puede tener peso, estatura, edad, personalidad, grupo sanguíneo, predicciones de actividad de lo que hace, preferencia sexual, etcétera. Ahora, de una pareja de personas, ¿qué variables hay? Puede ser diferencia de edades, estado civil, promedio de edades, personalidad del cónyuge, coincidencias de personalidades, cantidad de hijos, etcétera. De un grupo, ¿qué variables hay? Pues el tipo de liderazgo, el tamaño, objetivos específicos, etcétera. Y así sucesivamente, hay infinidad de variables. Vamos a continuar con ellas. Las variables estadísticas se pueden clasificar por diferentes criterios. Según su medición existen dos tipos de variables. Las cualitativas, que son las variables que pueden tomar como valores cualidades o categorías. Ejemplos, por ejemplo, el sexo, ya sea hombre o mujer, la salud, buena, regular, mala. Es decir, no se pueden medir de manera numérica esas variables cualitativas. En cambio, las cuantitativas son variables que toman valores numéricos. Por ejemplo, el número de casas, que viene siendo una variable discreta, y la edad, 12.5, 24.3, 35. Esas son continuas. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, porque a nosotros nos interesan las variables cuantitativas, que son las que toman valores numéricos. Entonces aquí ya empezamos a hablar de discretas y continuas. Ahorita vamos a continuar para desmenuzar eso. Aquí tenemos los tipos de variables cualitativas. Si sus valores no se pueden asociar naturalmente a un número, o sea, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos, esas son las cualitativas. Y de esas hay dos, las nominales. Si sus valores no se pueden ordenar, por ejemplo, el género, el grupo sanguíneo, religión, lugar de nacimiento, fumar, si no, entonces esas son nominales. Y las ordinales, si sus valores se pueden ordenar. Es decir, la escolaridad, el grado de satisfacción, intensidad de dolor. Y hasta ahí. Ahora pasamos a las cuantitativas o numéricas, que son las que nos interesan. Estas son si sus valores son numéricos, o sea, tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. Y como vimos en la diapositiva anterior, hablábamos de discretas y continuas. Las discretas si toma valores enteros, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Por ejemplo, el número de alumnos, el número de grupos. Y las continuas, si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios, por ejemplo, la altura y la edad. En las discretas entrarían solamente números enteros, nada de números decimales. En cambio, en continuas sí son números decimales. Por ejemplo, entre el 2 y el 3
pues puede haber el 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, esos son valores continuos. Pasamos a lo siguiente, variables discretas. Se dice que una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Es decir, dos números consecutivos es el 1 y el 2. Y si no puede tomar un valor entre esos dos, entonces es una variable discreta. Ejemplos de variables discretas: número de empleados de una fábrica. No podemos tener 35 empleados y medio o 35.5 empleados en una fábrica, pues no. El número de hijos, no podemos tener 4.5 hijos, 4.8 hijos. El número de cuentas ocultas en Suiza, pues eso tampoco, porque pues no es un número cerrado de personas que lo tienen. Es lo mismo que decir el número de empleados. ¿Cuántas cuentas hay? Pues tiene que ser un número finito. No puede haber 45.8 millones de cuentas ocultas o así. O sea, es un número exacto. Ahora pasamos con las variables continuas. Es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, un intervalo puede ser un intervalo entre 2 y 3. Ahí entra el 2.5, 2.8, 2.6, etc. Los ejemplos más comunes es, por ejemplo, las temperaturas registradas en un observatorio, que 36.5 grados, 38.3 grados, etc. Tiempo en recorrer una distancia en una carrera pueden ser 34 minutos con 18 segundos, 45 minutos con 16 segundos, etc. El contenido de alcohol en una cuba libre, pues no podemos decir exactamente un número cerrado. Siempre que se hacen las medidas, pues imagino que puede resultar con punto decimal, etc. La estatura, pues 1.50, 1.80, etc. Alguien puede medir 1.81, 1.81, etc. El tiempo de discurso de un político en las cortes, pues tampoco se puede medir, porque el tiempo pues igual nos va a dar con punto decimal, 45 minutos con 10 segundos, etc. Muy bien, pasamos a la siguiente. Dice, medidas de tendencia central. Imagino que ustedes ya han trabajado con las medidas de tendencia central, pero es importante que lo volvamos a analizar, ya que pues en esto se basa lo que viene siendo la estadística, lo que vienen siendo la estadística. Permítanme, se me trabó un poco esto. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, ya, perdón, es que se me trabó un poco. Las medidas de tendencia central se utilizan principalmente en la estadística descriptiva, ya que en esta pues nosotros llegamos a valores que sí son reales. Imagino que ustedes ya trabajaron muchísimo con esto. Las medidas de tendencia, como dice aquí, las medidas de tendencia central son medidas que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa, o sea, variable cuantitativa, ya sea discreta o continua. Muy bien, empezamos con la media. Definimos como media al promedio de un conjunto de datos. Este conjunto de datos va de x1, x2 hasta xn, o sea, puede ser infinidad de valores. Al valor característico de una serie de datos resultado de la suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. Aquí nos dice que la media es igual a la sumatoria de todos los números de x, que va a empezar en 1, aquí como observamos aquí, x1, y nos dice que es la sumatoria. Aquí va a ser x1, x2, x3, x4, así hasta xn. Este es donde inicia y este es el final, siendo x1, x2, xn el conjunto de observaciones. Es decir, nosotros aquí tenemos 6 personas, x1, x2, x3, x4, x5, x6.
vamos a tener los datos aquí, sobre el número total de personas, 6 en este caso, y eso, el resultado nos daría el promedio. Bueno, esto aquí está explicado con literales, pero pues eso se entiende sencillo. Para sacar el promedio, pues sumamos todos los números de datos y lo dividimos sobre el número total de los que hay, y ese va a ser el resultado. El siguiente es la mediana. Para obtener la mediana, nosotros tenemos que organizar los datos de menor a mayor. Si nosotros nos dan 10 datos, esos datos los tenemos que ordenar. Primero el más pequeño y al final el mayor. Y una vez que ya tenemos ordenados esos datos, eliminamos uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Y el que se encuentra en la parte media, ese va a ser la mediana. Y por lo regular la mediana tiende a ser similar o acercarse a la media. Dice aquí, si el conjunto de datos no está ordenado, la media es el valor del conjunto, que el 50% de los elementos son menores o iguales y el otro 50% mayores o iguales. Es lo que les digo, va a ser aproximado a la media. Muy bien, ahora la moda. Pues la moda es el valor más repetido en los datos, o sea, el número que más veces se repite o el dato que más veces se repita, esa es la moda. Y finalmente vamos a obtener el rango. El rango no es más que el valor máximo que tenemos menos el valor mínimo, y ese es el resultado del rango. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos los datos 5, 7, 7, 10, 6. Tenemos ese conjunto de datos. A ese conjunto de datos tenemos que sacarle la media, la mediana, la moda y el rango. Muy bien, para la media pues tenemos que hacer la suma. 5 más 7 más 7 más 10 más 6. Y nos da el resultado 35. Ya este es el resultado. No, perdón. Y ya una vez que tenemos este resultado 35, lo tenemos que dividir. Lo tenemos que dividir sobre el número total de datos que hay. En este caso son 5. Va de 35 sobre 5. Y el valor que nos da es igual a 7. Entonces tenemos que la media es 7. Ahora pasamos a la mediana. Acuérdense que para la mediana tenemos que ordenar de menor a mayor los datos. En este caso son 5, 6, 7, 7 y 10. Una vez que tenemos ya ordenados los datos, eliminamos uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. En este caso eliminamos el 5 con el 10, el 6 con el 7 y el número intermedio es el número 7. Entonces la mediana es el número 7. Pero recuerden, tenemos que hacer este proceso. En caso de que, por ejemplo, tuviéramos aquí un 12 y que ya tuviéramos dos valores en el centro, aquí. Por ejemplo, eliminamos el 5 con el 12 y eliminamos el 6 con el 10. La mediana, va a ser el promedio de estos dos números. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un 8, tendríamos que sumar 7 más 8, nos da 15 sobre 2, nos da 7.5 y así obtendríamos la mediana. En caso de que eliminemos y nos queden dos números en el centro, porque no podemos, tenemos los mismos números que eliminemos de este lado, los tenemos que eliminar de este lado. Si nos queda nomás un número aquí, entonces directamente esa es la mediana. En caso de que, como les digo, nos queden dos, es el promedio de esos dos, va a ser 7 más 8, 15 sobre 2, 7.5, y ese será el valor. Pero en este caso lo dejamos de esta manera, que es 7, lo obtuvimos directo. La moda
Pues es el número más repetido. En este caso sería el 7 porque se repite dos veces. En caso de que tengamos, por ejemplo, otro 10, aquí sí podemos poner moda 7 y 10. O sea, esos dos son los números que más se repiten. Si aquí tenemos otro 6, entonces tenemos que poner 6. ¿Ok? Aquí sí pueden ser los números que nosotros, los que más se repitan. Si en caso son dos 6, dos 7, dos 10, pues ponemos 6, 7 y 10, es la moda de estos datos, pero en este caso pues es el número 7 nada más. ¿Y el rango? ¿Cuál será el rango? ¿Alguien me puede decir? Ok, el rango, recuerden, es el valor máximo que tenemos. En este caso es el 10 menos el valor el valor inferior, en este caso es el 5. Entonces 10 menos 5 es igual a 5 y ese va a ser el rango 5. Y así de fácil se sacan estos datos: media, mediana, moda y rango, los cuales son muy importantes. Tal vez aquí no se le tomen mucha importancia porque no estamos sacando estos datos ya en una población para una investigación. Por ejemplo, me comentaba, como ya sí les comenté, bueno, que la maestra Vicky me comentó que ustedes ya habían hecho un proyecto basado en estadística. Entonces, para sacar todas sus estadísticas, ustedes tienen que sacar la media, mediana, moda, rango, desviación estándar, cuartiles, percentiles, todo, ya los cuartiles, percentiles y lo demás, la desviación estándar, todo eso ya entraría dentro de la estadística inferencial. Y ahorita nosotros estamos empezando con la descriptiva. Por eso obtenemos estos datos primeramente. Ok, pues ya por el día de hoy sería todo. Ahorita nomás les voy a explicar las actividades que son para el día de mañana. Bueno, no para el día de mañana. Mañana, si no subo hoy este archivo, lo subo mañana. Para las actividades, pues ahí se las pongo en Classroom y serían las siguientes. Para la actividad número A van a anotar a qué tipo de variable corresponden, si son continuas o discretas. Por ejemplo, el peso y estatura de una persona, ¿qué sería? ¿Continuas o discretas? Continuas. Ok. Y así, el número de jugadores de un equipo de fútbol, ¿qué sería? Discreta. Ok, y así ustedes completan los seis ejercicios que están aquí. Pasamos al siguiente. Van a obtener la media, el promedio, la mediana, la moda y el rango de los siguientes datos. Recuerden que para la mediana tienen que ordenarlos de menor a mayor. Si el resultado resulta que son dos, si para la moda resulta que, o para la mediana resulta que son dos, tienen que sacar el promedio. Y finalmente van a encontrar la función inversa de las siguientes funciones, son estas 4. Igual ahí ya tienen el ejemplo en la parte de arriba. Por ejemplo, en esta, recuerden que f de x es igual a y. En este caso ya tenemos igualada a y. Es igual a 6x menos 8. Entonces, aquí ya nomás le tienen que sustituir ya x directamente por la y. Y esta igual está x por y. Y por x y x por y ya hacen el proceso. Ok, igual en la última, pero en esta primera sí tienen que despejar y primero y luego sustituir. Y seguir el proceso que está en la parte de arriba. Pues por mi parte sería todo. ¿Tienen alguna duda o comentario? Sí, yo tengo una duda. Sí. En el rango Sí. es la cantidad mayor menos la cantidad mínima. Sí, es correcto. Por ejemplo, una vez que ya ordenaste tus valores,
que tienes valores, digamos que aquí el valor mínimo es 80 y el valor máximo es 93, tienes que hacer la resta del número mayor menos el número menor, o sea, sería 93 menos 80 y el rango sería 13. Y, Ok, gracias. de nada, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ok, entonces ya nomás déjenme tomar la asistencia y ya igual tomo aquí una captura y ya podemos, ya para finalizar la clase. ¿Alguien está tomando la clase con alguien más? O sea, ¿están juntos? ¿O todos están por separado? A lo que me refiero, porque en otros grupos se juntan de 2 o 3 personas para tomar la clase, nomás en el de en la cuenta de una persona. Creo que todos estamos separados. Ah, ok, muy bien. Igual, nomás lo decía por si alguien no me aparecía aquí en los contactos que están tomando la clase, pues para anotarlo, de que sí asistieron. Ok, los menciono de manera rápida y si alguien no escucha su nombre, me comenta. Ana Yasmín Yáñez, Blanca Casandra Huerta, Dana Camila Gallegos, Emanuel Guzmán, Galo del Refugio Aceves, Jaime Pérez Salcido, Jessica Angulo, José de Jesús Vallecillo, Julia Estefanía Sandoval, Julio Alexandro Guzmán, Mayra Reynoso, Julia Estefanía Sandoval, Julio Alexandro Guzmán, Mayra Reynoso y Muñoz Gallegos Oscar. ¿Alguien no mencioné? ¿O todos están...? Ok, imagino que son todos, pues que tengan bonita tarde. Igual yo en el transcurso de la noche o ya mañana en la mañana yo les estaré subiendo lo que viene siendo la presentación de PowerPoint en Classroom y ya con las actividades para que puedan trabajarlas y las suben ahí mismo, ahí mismo la completan. Que tengan bonita tarde. Nos vemos luego. Gracias. Gracias Gracias. igualmente. Adiós, que estén Bye. bien.